Shalom a todos en esta tarde una vez más, dándole gracias a Hashem por permitirnos nuevamente estar con todos ustedes, saludando a todos los hermanos en diferentes lugares y dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí para compartir esta enseñanza. Shabbat Shalom es una semana de bendición la que hemos disfrutado. Hemos tenido una semana de labores, dándole gracias a Hashem. Y siempre pues contentos, siempre alegres, sabiendo que Él está en control de todo, ¿verdad? Que eso es lo importante. Así que en esta semana vamos a tener esta enseñanza sobre el poder de la fe. En este siglo XXI se necesita mucho difundir la emuná, difundir el poder de la fe. Y para eso vamos a ir al libro de Bereshit, al libro de Génesis, en el capítulo 22. Vamos a estar leyendo en el versículo 1 y versículo 2. El libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 y versículo 2 dice así, la palabra del Eterno. Después de estas cosas sucedió que Dios puso a prueba a Abraham diciéndole, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, toma a tu hijo Isaac, a tu único, a quien amas, y ve a la tierra de los amorreos, allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es muy importante resaltar que Dios prueba a Abraham. Por medio de la prueba viene la fe. Mucha gente dice tener fe, pero la fe no se puede manifestar si no es a través de la prueba. Así que es importante la prueba. Hay muchos tipos de pruebas, hay diversas pruebas en cada vida. Y nosotros debemos dar gracias a Hashem por la oportunidad que Él nos da de conocerle. Como dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento es lo que nosotros vamos a mirar en esta hora, que nos da Abraham, el padre de la fe. Abraham, en esta historia, él no podía tener hijos. Él tenía 100 años de edad y su esposa Sara 90. Y Dios le promete un hijo a Abraham, pero después se lo pide. Después le está diciendo que tiene que ofrecérselo en sacrificio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos explicar eso? Cuando meditamos en la Torá, cuando meditamos en la palabra del Eterno, en la palabra de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Rey del universo, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Él nos enseña que para nosotros poder decir que tenemos fe es necesario ser probados. Y hoy en día vemos que los hospitales están llenos, están saturados, que la gente está desesperada, mucha gente angustiada, buscando un tanque de oxígeno, mucha gente está durmiendo en las afueras de una sala de emergencia, están en una situación de opresión. El mundo entero está viviendo un caos en la economía, un caos en las finanzas, en la salud. Vemos cómo el mundo manifiesta su desorden, manifiesta su decadencia social. Y nosotros le damos gracias a Hashem porque Él nos ha iluminado
con su Torah, con su emuná, con su palabra. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces nosotros vemos aquí en la Escritura que Abraham fue probado a tal punto que Dios le está pidiendo que sacrifique a su único hijo, a su primogénito. Entonces, cuando viene una adversidad a tu vida, cuando Dios permite, porque es Dios el que permite todo en tu vida, cuando Él permite que tu salud sea tocada, cuando Él permite que de pronto tú tengas que pasar por una prueba muy difícil, muy dura en tu vida, mucha gente me pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que pedirle a Dios? ¿Tengo que orar a Dios? Y vamos a ver esto. Porque por medio de esta prueba, Dios se glorifica en la vida de Abraham. Porque él no dudó en ningún momento, sino que fue a la misión que Dios le había encomendado, que era sacrificar a su único hijo. No lo podemos entender. Abraham tampoco lo entendía, ni mucho menos. Sin embargo, él obedeció la palabra de Dios y por medio de esa obediencia se manifiesta el poder de la fe en su vida. Por eso él es constituido el padre de la fe, nuestro patriarca Abraham. Y mucha gente dice, yo tengo fe, pero muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces Abraham demostró por medio de esta obra de ofrecer a su único hijo. El creer en Dios va más allá de expresarlo. Es algo que muchas veces no lo entendemos, pero sabemos que Dios está allí. Tú estás pasando por una prueba quizás en tu salud, o hay algún familiar que está pasando por alguna prueba de salud también. Pero allí tú tienes que dar gracias a Hashem. Porque por medio del agradecimiento vas a recibir tu milagro. Yo les puedo testificar y puedo pasar un día entero testificando de las maravillas, de los privilegios, de la verajá, de las bendiciones que Hashem derrama sobre nosotros, y que en cada prueba, en cada circunstancia, allí Dios se manifiesta y se glorifica. Porque no hay nada más grande que el agradecimiento. Hay gente que está desesperada. Por eso los hospitales están llenos. Hay una sobrecarga en el cansancio de los médicos, del personal de salud. Las autoridades, muchos están tomando diferentes alternativas de cerrar nuevamente ciudades, volver a semáforo rojo. Y esa no es la solución. Si cada ser humano, si cada familia entendiera esta parte, que sin fe es imposible agradar a Dios, que Dios nos da el tiempo y nos da las 24 horas para vivir, pero de ese tiempo también tenemos que nosotros separar un espacio, un momento para agradecer cada día. Pero no hacerlo solamente de palabras, sino es cuando las cosas no van bien. Es allí cuando tú tienes que agradecer. No es solamente dar gracias por el nuevo día, no es solamente dar gracias por la salud, por el trabajo. Está bien, eso sabemos que está allí, que debemos agradecerle a nuestro Dios. Pero este mensaje está relacionado con la prueba. Cuando hay una prueba en tu vida, cuando tu salud es tocada, cuando tú estás enfermo, cuando estás pasando por una escasez, por una necesidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Pedirle a Dios? ¿Cuestionarlo y decirle por qué me está pasando esto? No. Bajo ningún concepto. La Torá, los sabios, la palabra de Dios nos enseña. Bendeciré a Hashem en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y poder decir, como dijo el siervo Job, Hashem dio y Hashem quitó, sea el nombre de Hashem bendito. En todo tiempo debemos nosotros estar siempre agradecidos.
Y es por eso que yo les puedo testificar de los milagros que Dios hace en mi vida y en la vida de mi familia. Porque cuando viene una prueba a nuestra vida, le damos gracias a Hashem. Y es bienvenida. Y le damos la bienvenida a cualquier prueba que venga a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el único que ha permitido esa prueba es Dios. Porque vemos que Dios fue el que probó a Abraham. Pero qué maravilloso, ¿verdad? Que Abraham nos enseñó la fe. Por medio de esta prueba podemos reconocer a nuestro patriarca, al padre de la fe, Abraham. Y cuando llegue una prueba a tu vida, es allí donde tu fe va a ser manifestada. Porque no es cuando solamente tú lo expresas. Cuando tú dices, yo tengo fe para adquirir algo, para conseguir algo, para buscar un trabajo. O yo tengo fe que todo me va a salir bien. No, eso no es fe. Fe es cuando tú estás pasando por una situación hostil, por una situación de prueba, de adversidad, y entonces tú no te preocupas, tú no te desesperas. Por eso la gente debe de entender esta parte, que todo viene, todo proviene y que todo es para bien. Y muchas veces no es necesario entenderlo, porque Abraham no entendía cómo es que Dios primero le da a los 100 años el privilegio de ser padre y después le pide que sacrifique a ese hijo que Dios se lo había dado en su vejez. Pero él no lo entendía. Nosotros tampoco podemos entender muchas cosas que pasan en nuestra vida, pero sí debemos dar gracias. Y cuando tú das gracias, entonces tú has llegado a un nivel de madurez, a un nivel de fe que le llaman los sabios una fe inquebrantable. Porque no entiendes nada, no comprendes nada, pero tú sabes que todo lo que te está sucediendo es para bien. De esto aprendemos lo maravilloso del poder de la fe. Dios nunca iba a permitir que Abraham sacrifique a su hijo, pero él lo estaba probando. Y Abraham obedeció porque sabía el Dios que le hablaba. El Dios que tenemos es el mismo Dios de Abraham. Es un Dios que habla, es un Dios que escucha y es un Dios que ve. Y dice la Biblia que Él está mirando primero a los malos y luego a los buenos. Por eso nosotros compartimos siempre la emuná. Y durante muchos años compartimos estos principios. ¿Qué es ser un creyente? Es tener buenas acciones, amar a tu prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Lo que miramos en la Escritura es impactante. Cautiva nuestra mente, nuestros pensamientos, porque Dios le pide a Abraham lo que nosotros lo podemos ver como imposible. La pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a sacrificar con su propia mano, con su propio puño, a su hijo? Abraham fue de camino a ese monte donde Dios le había dicho que tenía que llegar a ofrecer ese sacrificio. Y la Escritura dice que cuando Abraham estaba listo con todo, había ya amaniatado a su hijo y lo tenía listo para el sacrificio. Dios le habló y le proveyó de un cordero. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese es el Dios que tenemos.
Muchas veces viene una prueba a tu vida y tú no sabes. Y tú de pronto te preguntas y dices, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Pero no es el por qué, sino para qué me sucede. Porque siempre tienes que entender que es para bien. Damos gracias a Hashem, porque Él nos permite disfrutar de su palabra y podemos mirar cómo hay gente. Por eso hay que difundir este video, hay que compartirlo con mucha gente, porque hay gente que está enferma, hay gente que está angustiada, hay personas que están en depresión, hay personas que están llenas de pastillas, hay gente que no sabe qué hacer. Y cuando miramos la escritura, la palabra de Dios, entendemos que Dios nos ama con un amor incomparable, pero Él te está probando para que tú empieces a darle gracias. Cuando tú empiezas a dar gracias por las cosas que te están sucediendo, tú empiezas a ver el milagro y el poder de Hashem en tu vida. En esta hora le doy gracias a todos ustedes por haberme permitido compartir y darle gracias a Hashem en esta hora. Gracias. Shalom Alejem. La paz sea con vosotros. Amén.